Muy pendientes de este bloque, de estas elecciones en Estados Unidos. Precisamente nosotros vamos a preguntar sobre esta cuestión a Eduardo Olier, director del Instituto Choiseul, que está con nosotros para hablar no solo de Donald Trump, sino también de la guerra en Ucrania, de la tensión en Venezuela. ¿Qué tal, Eduardo? Un placer tenerlo por aquí un día Hola, más. buenas tardes. Muy buenas tardes. Le quiero trasladar precisamente esta pregunta, estas nuevas acusaciones contra Donald Trump, esta batalla electoral que comienza, bueno, pues a coger temperatura y que además, bueno, pues coincide con esta nueva acusación contra el expresidente. Quiero preguntarle qué opina precisamente sobre estas nuevas acusaciones contra Trump. Bueno, y todo esto me sorprende un poco. Bueno, ya lo ha dicho su compañera cómo está la situación. A mí lo que me sorprende es, bueno, si Kamala Harris va en teoría por delante, cómo es que, bueno, pues por un lado tiene que hacer su debate o su entrevista con su vicepresidente y por otro lado, bueno, esas dudas que existen. A mí me gusta mirar al pasado, no al pasado reciente. En julio, cuando se nombró a Kamala Harris candidata, bueno, básicamente el 20% de los electores, aproximadamente el 20% de los electores no la consideraban en esta carrera presidencial. Es decir, que entre los votos favorables y los votos desfavorables, pues hay unas encuestas que dicen que, bueno, no la veían el 20%. Bien, es verdad que ha estado en toda la presidencia de Joe Biden, ha estado perdida, es decir, una vicepresidenta que no estaba. Y a partir de ahí es cuando, bueno, parece que tiene una gran aceptación. Entonces, si tiene una gran aceptación, ¿cómo es que están sucediendo alrededor este tipo de situaciones, ¿no? Porque es cierto que el Tribunal Supremo en su día, bueno, dijo que los presidentes de Estados Unidos tienen unas prerrogativas que no las tiene la gente del común. Y bueno, y hay que buscar el año 2020 cuando perdió las elecciones Donald Trump y entonces, bueno, ahí ahora le quieren imputar porque, bueno, él, digamos, trabajó en contra de aquellas elecciones. Todo es un poco sorprendente y, bueno, como siempre ocurre en las democracias en las que estamos acostumbrados a vivir, bueno, los medios de comunicación, la justicia, es decir, hay otros poderes alrededor, digamos, haciendo también su función. Yo no sé lo que pasará en noviembre, lógicamente, pero me da la impresión de que Donald Trump no debe de estar tan mal cuando hay muchas, aparte de los trajes, hay muchas cosas en su contra en otras zonas. Entonces, y Kamala Harris no debe de estar tan bien cuando están resultando todas estos problemas. Entonces, no lo sé porque las encuestas siempre son complicadas de entender. Bueno, pues pendientes de estas encuestas, pendientes de las elecciones en Estados Unidos, le quiero preguntar también por el conflicto en Ucrania. También va a jugar un papel fundamental, seguro, en estas elecciones de noviembre. Y lo último que sabemos es que Rusia ha rechazado el plan de Zelensky. Se espera que Zelensky presente un plan a Joe Biden, también decía Kamala Harris o incluso a Donald Trump el próximo mes, en septiembre, pero bueno, Rusia parece que deja clara su posición. Dice pues que no se dan las condiciones para negociar y menos también después, Eduardo, de conocer tanto la incursión en Kursk, que ya lleva más o menos unas 3 semanas, como el hecho de que Ucrania estuviese detrás del sabotaje del Nord Stream. Claro, no parece la forma más adecuada de iniciar una conversación, una negociación. Bueno, el Nord Stream no deja de ser una incógnita. Yo recuerdo en el mes de febrero del año 22, antes de la invasión de Ucrania, hay pues unos 30 segundos en un vídeo que se puede ver en YouTube, en el que una periodista le pregunta precisamente a Joe Biden, bueno, que había noticias que se podía, digamos, bueno, pues hacer esta invasión en Ucrania por parte de Rusia y entonces, bueno, ¿qué es lo que haría Estados Unidos? Entonces, precisamente en esa entrevista, Joe Biden saca a colación el tema del gasoducto. Entonces dice que, bueno, que ellos harían algo en el gasoducto. Entonces no se sabe exactamente quién destrozó el Nord Stream.
Yo tengo mis dudas porque en ese momento Ucrania no tenía esa capacidad y entonces yo tengo mis dudas de que fuera Ucrania porque, bueno, el bajar, digamos, en el Báltico muchos metros abajo y entonces poner una bomba ahí en el gasoducto, pues era muy complicado. No creo que fuera Ucrania, pero bueno. Dicho esto, lo que sí es diferencial es la capacidad armamentística que tiene Ucrania. Es decir, está utilizando ahora unos misiles que evidentemente son de Estados Unidos, misiles que tienen 300 kilómetros, por eso han llegado hasta Kursk. Pero claro, yo no creo que Rusia, que tiene toda la parte del sur en este momento de Ucrania, se siente a negociar nada. Yo creo que la guerra seguirá para adelante. Otra cosa es el papel que vaya a hacer Estados Unidos después de las elecciones. Si ganara Donald Trump, bueno, ya sabemos lo que va a suceder, que sería la política que él tenía antes, y la política era America First, es decir, que primero Estados Unidos y luego miramos lo otro. Si fueran los demócratas, yo creo que seguiría la política de Biden armando Ucrania para que pudiera llevar la guerra a Rusia. Eso es un conflicto mayor y entonces veremos a ver lo que sucede. Yo creo que las próximas semanas van a ser muy relevantes en todo lo que sucede, no solo en Ucrania, sino la parte que tenemos olvidada, que es la guerra de Gaza, en la cual, pues, bueno, tenemos un conflicto que se une de alguna manera con el tema de Ucrania. Sí, precisamente, Eduardo, si le parece, hablamos sobre este conflicto. Miramos también a lo que sucede en Oriente Medio. Llevamos días, más bien semanas, esperando la respuesta por parte de Irán. Hoy hemos conocido también que el propio Netanyahu está incrementando la seguridad sobre su hijo, que vive en Miami. Decía, bueno, pues que espera que en los próximos días pues sepamos algo más, ¿no?, del conflicto en Ucrania, que haya una posible escalada. ¿Qué espera también de lo que sucede en Oriente Medio? Bueno, yo tengo, como lo he dicho varias veces, ¿no? Yo creo que todo es parte del mismo conflicto. No hay un conflicto en Ucrania y hay un conflicto en Oriente Medio, o en este caso en Gaza. Todo es parte de lo mismo, es decir, que, bueno, serían dos bloques que están en acción. Si se me permite la expresión, sería un bloque occidental en contra de un bloque oriental y viceversa. Y entonces eso se manifiesta en muchos lugares. Es decir, que veremos a ver lo que pasa en Oriente Medio, pero está claro que la guerra no solo está en Gaza, la guerra está en el Líbano. Ahí hay un destacamento que no se suele hablar en la prensa de esto. Hay un destacamento liderado por un general español, hay un gran contingente español en un destacamento de Naciones Unidas, que se llama UNIFIL, que en teoría se creó para separar, digamos, israelíes de libaneses y hacer como una especie de contención de unos y otros. Dado como está la guerra en este momento, la UNIFIL, pues digamos, no tiene la función que tenía. Irán, obviamente, tiene una alianza con Rusia y tiene una alianza con China. China está en la expectativa y, por lo tanto, bueno, nadie habla de Taiwán, pero también todo es parte del mismo esquema geopolítico y en cualquier momento, pues, todas las cosas van a explotar o toda la situación va a explotar por un sitio o por el otro. Rusia está mirando su tema en Ucrania y Israel, bueno, se defiende como puede en contra de Irán, tiene Hamas enfrente y tiene Hezbollah. Pero no hay que olvidar dos países pequeños que hay ahí, pequeños en teoría, donde también hay fuerzas terroristas, que son Siria e Irak. Irak pilotado por Irán, y Siria, no hay que olvidar que, bueno, Rusia tiene una base militar en Siria, pegada al Mediterráneo. Es decir, que, como le digo, yo en mi opinión, mi humilde opinión, todo es parte de lo mismo. Bueno, pues pendientes precisamente de estos conflictos, le quiero preguntar también por Ucrania. El medio político informaba en las últimas horas de que Zelensky piensa presentar no solo un posible plan de paz, sino también
al parecer quiere presentar a los asesores de seguridad nacional de Estados Unidos los puntos clave, los objetivos, los blancos para atacar dentro de Rusia, como bien decía, con misiles estadounidenses, ¿no? Pero quiere atacar además con estos misiles de largo alcance. Por esto le quiero preguntar, ¿qué espera también de Estados Unidos y cómo puede afectar precisamente a las elecciones, ¿no? Con un Trump que parece, o bueno, que él por lo menos cree que es el único que puede terminar con esta guerra? Bueno, son formas distintas. Yo no sé si Estados Unidos va a seguir armando a Ucrania para poder, digamos, hacer más incursiones en Rusia. Vuelvo a decir que Rusia no se va a dejar abatir. No hay que olvidar que Rusia tiene capacidad nuclear. Los artefactos nucleares no son como la bomba de Hiroshima, es decir, que hay bombas localizadas yo percibo que las infraestructuras de Ucrania van a sufrir mucho y entonces, bueno, veremos. Yo creo que si ganara en noviembre Donald Trump, lo que habría sería un proceso de negociación y si fuera Kamala Harris, iríamos a las ideas de Kennan de los años 40 diciendo, bueno, hay que acabar con Rusia. Otra cosa es, bueno, la guerra en Rusia se puede conectar con la guerra en Oriente Medio y yo he hecho mucho de menos que tampoco se habla de cuál es el papel de la Unión Europea, que tendría que ser un papel conciliador y está perdida la Comisión Europea y no oímos nada de cómo puede resolver estos conflictos. Entonces, no lo sé, como digo, en las próximas semanas veremos a ver cómo sube la temperatura o, digamos, de alguna manera se va a un tipo de negociación no visible, pero que pueda ir bajando, como digo, la temperatura actual. Antes de terminar, Eduardo, quiero poner un último tema sobre la mesa. Le quiero preguntar en este caso por Venezuela. Ha pasado ya pues, prácticamente un mes clavado de las elecciones. Hoy además se esperaban, se están llevando a cabo además manifestaciones, protestas, mientras que ayer Nicolás Maduro también daba un golpe encima de la mesa remodelando su gobierno, ¿no? Buscando al ala más dura del régimen. Por esto le quiero preguntar por los movimientos en Venezuela y sobre todo, bueno, pues estas quejas a nivel internacional que parece que han quedado en nada. Bueno, volvemos a lo mismo, es decir, que Venezuela es una dictadura, no hay que dudarlo. Todo apunta a que se han perdido las elecciones, entonces, y es un régimen dictatorial y no se quiere ir. Entonces, el ala dura, bueno, fundamentalmente es el famoso Diosdado Cabello, es el hombre fuerte que no es fuerte ahora, él venía siendo fuerte desde la época de Chávez, entonces no hay que olvidar aquello, es un militar que según se dice, bueno, era uno de los más inteligentes de la academia y bueno, él es político hace mucho tiempo y es la parte dura y la parte represiva del régimen. Nadie quiere ponerle coto a esto, vuelvo a decir, la Unión Europea está callada, se han pedido, bueno, las actas, pero las actas no van a aparecer y entonces, bueno, la represión en Venezuela va a ser enorme. Entonces, ya sabemos cómo actúa el régimen chavista y, bueno, desgraciadamente España no tiene ningún papel que debiera de tenerlo. Entonces, yo creo que no se va a ir Maduro y va a haber una masacre que ya la está viendo en Venezuela. Bueno, pues muy pendientes de lo que sucede en Venezuela, como decía, con protestas que ha convocado en el día de hoy la oposición, María Corina Machado, que por cierto pueden seguir en nuestro canal de YouTube en paralelo. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Un día más, un placer. Buenas tardes.